Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. Van a existir o existen momentos en nuestra vida que tenemos que tomar una decisión muy importante. Es muy probable que esa decisión cambie radicalmente tu forma de pensar, tu forma de vivir y las cosas tal cual como las conocen alrededor tuyo. Es probable que llegues a una encrucijada donde tengas que tomar una determinación y tengas que poner por riesgo todas las cosas que tienes a bien ahora mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en un fin, creemos en un proceso, creemos que esto es necesario para conseguir el éxito o llegar a una meta determinada, usted no lo piensa mucho, usted pone en riesgo todas las cosas que tiene con tal de conseguir, por supuesto, algo mayor. Es decir, si tú vas a hacer una inversión y esta inversión requiere una cantidad de dinero que tú no tienes, por supuesto tú inviertes tu casa, tu carro, tus bienes, todas las cosas que tienes a riesgo de conseguir esto que tú tanto anhelas, confiando y poniendo toda tu fe que ese proyecto, que ese movimiento económico que tú vas a hacer, por supuesto va a traer prosperidad y que todo va a salir bien. Claro está que hay un riesgo, por supuesto, que tú estás corriendo. Puede ser que tengas todo o puede ser que te quedes sin nada. También cuando usted está estudiando, cuando usted está luchando por obtener una carrera universitaria, es muy probable que tengas que arriesgar muchas cosas. Es probable que te tengas que separar de tu familia. Es probable que tengas que dejar la ciudad donde has vivido toda tu vida. ¿Para qué? Para poder conseguir el éxito en lograr esa carrera universitaria que tanto tú deseas, que tanto quieres alcanzar. Y es muy probable también que en ese tránsito hayan noches muy largas, hayan exámenes muy difíciles, hayan proyectos que te van a ser complicados, pero tú lo arriesgas todo por conseguir eso que tú tanto anhelas y que tú tanto necesitas. Hay momentos determinados en nuestra vida que va a tener que ser sí o no. No va a haber tonos grises. Va a ser blanco o va a ser negro. Vas a tener que tomar una determinación o vas a tener que no tomarla. Pero por supuesto el hecho de no tomarla no vas a saber si pudiste haber alcanzado lo que necesitabas o no. Pero precisamente allí es donde está el riesgo. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, cuando Jesús impacta nuestras vidas, cuando el Señor nos hace un llamado y nos coloca en un camino determinado, camino por supuesto escogido por Él, nosotros tenemos que saber que hay cosas que usted va a tener que dejar atrás. Hay cosas que van a estar determinadas a que no vayan contigo en el viaje. Es como si tú tomaras un equipaje y entonces empiezas a llenar las cosas que realmente son necesarias para ese viaje. Las cosas innecesarias tienes que dejarlas atrás. Las cosas innecesarias tienen que dejarlas allí porque no puedes llevarlas en ese viaje que tú necesitas. ¿Por qué? Porque no te van a hacer falta. Son innecesarias para el camino que vas a emprender. Es decir, si usted va de camping, usted no se va a llevar un sofá. Si usted va de camping, usted no se va a llevar un aire acondicionado, por decirles algo y ser un poquito exagerados. Pero para que tú me puedas entender la idea, hay cosas que tú vas a tener que dejar. ¿Por qué? Porque el camino que tú vas a emprender es para tomarlo todo o para no ganar nada. O todo o nada. Y es precisamente lo que el Señor quiere. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y una palabra que es recurrente en esta oración es todo. Asimismo, el Señor también quiere todo de nosotros. Él no quiere solamente una parte de nuestro corazón. Él no quiere solamente una parte de nuestra mente. Él no se conforma con una fracción de nuestro espíritu. Él lo quiere todo de nosotros porque nosotros lo queremos todo de Él. ¿O es que acaso usted no quiere todo de Dios? Yo quiero todo lo que Dios me pueda dar y más.
Pero si usted solamente se conforma con una parte, con darle una parte a Dios, entonces usted se va a tener que conformar solamente con la parte que Dios le pueda dar. Yo creo que aquí esto es un camino donde nosotros tenemos que realmente arriesgarlo todo por el Señor. Porque si no, entonces no vamos a tener nada. Si usted no lo arriesga todo, lo que va a conseguir es nada de parte de Él. ¿Por qué? Porque no vas a alcanzar el nivel que Él quiere para ti. No vas a alcanzar el nivel que Él está esperando y que Él sabe que tú puedes hacerlo. Sabe que tú puedes lograr. Porque Él te hizo, Él te diseñó desde el vientre de tu madre y por lo tanto sabe cuál es el peso que tú puedes soportar. Sabe hasta dónde tú puedes llegar y cuál es la prueba que tú puedes resistir. Pero nosotros mismos no lo sabemos. Nosotros mismos no lo sabemos hasta el momento que tomamos la determinación. Y esto es muy importante. Usted tiene que tomar la decisión de seguirlo. Usted tiene que tomar la decisión de dejar todo atrás. Tú tienes que tomar la determinación el día de hoy de dejar todas las cosas innecesarias y tomar de la mano a nuestro Padre Celestial y poderlo seguir por el camino que Él ha marcado, con pruebas y todo, hermano, con circunstancias y todo, con las vicisitudes que sea, con las pruebas que se presenten. Pero si sabemos que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, tú vas a estar guardado. Yo te voy a poner dos ejemplos en la palabra que son completamente antagónicos para que tú veas cuál es la diferencia. Primeramente, nos vamos a ir al libro de Mateo 19:16, donde está la historia del joven rico. Recuerden que Jesús estaba predicando, entonces vino a él, dice la palabra en el versículo 16, vino a él un joven rico y le dijo, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Este joven era un joven, ojo, de buen corazón. Este joven era un joven que estaba arraigado a la palabra, que conocía de Jesús, que creía en Él y por supuesto quería algo más. Y por eso le preguntaba, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Así como muchos me preguntan y se acercan a mí y me dicen, pastor, ¿qué tengo que hacer para conseguir esta bendición? Pastor, ¿qué tengo que hacer para que mi oración sea efectiva? Pastor, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que hay algo que no estoy haciendo porque no estoy viendo que las cosas se están enderezando? Asimismo tenía este muchacho esta inquietud y se le acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Y este hombre era joven y dice inclusive que desde que tenía uso de memoria, desde su juventud, desde donde él se acuerda, él había cumplido todos estos mandamientos. ¿Qué más me falta?, le preguntó. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ay Dios mío, esta palabra es una palabra muy fuerte. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este muchacho seguramente era un muchacho rico de cuna y había amasado una gran fortuna gracias a los negocios que probablemente tenía su padre. O era un muchacho que había nacido en un hogar muy humilde y desde muy pequeño se puso a trabajar, fue muy inteligente en los negocios, en las finanzas y llegó a tener muchas posesiones. Por supuesto, si venía de un lugar humilde, tenía un corazón también humilde y había ayudado a mucha gente y había también guardado los mandamientos de la ley mosaica. Pero cuando Jesús le dijo, deja todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, este muchacho se fue triste. Se entristeció su rostro porque tenía muchas posesiones. Cuando le hablamos al Señor de las cosas que tenemos que dejar, en este caso, por supuesto, era hablando de lo material. ¿Pero por qué? Porque el joven rico tenía su confianza en las cosas materiales. El joven rico tenía, él se definía como él era, con todas las cosas que él tenía, con las posesiones que él tenía. Si él se desprendía de sus posesiones, era como si le arrancaran un pedazo de lo que él era.
le arrancaban un pedazo de su personalidad, le arrancaban un pedazo de su corazón, inclusive porque todas estas cosas estaban en su corazón. Tanto es así que dice el versículo 23, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez te digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y no es porque sea rico, sino porque no quería renunciar a ninguna de sus posesiones. No quería renunciar, y esto es una palabra clave, no quería renunciar a lo que él era. Él era un joven rico y al dejar todas sus posesiones ya no iba a ser llamado rico, ya no iba a ser reconocido como rico, sino que pasaría a ser un nombre cualquiera. Abraham, por ejemplo. Vamos, no se sabe cuál es el nombre de este muchacho, pero vamos a imaginarnos que se llamaba Abraham. Y ya no iba a ser el joven rico, sino que iba a ser Abraham. Un X, un cualquiera. Pero ¿qué pasó? Este muchacho se fue, se quedó con sus posesiones, pero no se quedó con Jesús. Se quedó con todo lo que él tenía, pero perdió la oportunidad de seguir al maestro. Perdió la oportunidad de tener a Jesús al lado de él. ¿Cuántas cosas hemos dejado porque creemos que forman parte de nuestra vida, pero no tenemos a Jesús en ella? ¿Cuánto nosotros hemos luchado por esa casa y la casa no es un hogar? ¿Cuánto nosotros hemos luchado por esa pareja, pero esa pareja no conforma un matrimonio? ¿Cuánto hemos luchado por esa persona, pero esa persona no tiene amor para con nosotros? ¿Cuánto hemos luchado por las cosas que tenemos que dejar, hermanos, que te están haciendo peso, que te están haciendo obstáculo para seguir a Jesús? Déjalas atrás porque no estás obteniendo nada. Tienes tantas cosas, pero al final no tienes nada porque no tienes a Jesús. Cuando tienes a Jesús, lo tienes todo. Cuando sigues al Señor, lo tienes todo. Cuando ves hacia el reino de los cielos, sabemos que todo lo tenemos porque está disponible todas las cosas que el Señor tiene para nosotros en su reino. Y como coherederos de Él, usted tiene acceso a ello. Pero nos negamos nosotros a soltar algunas cosas. Y no te estoy hablando de los bienes materiales. Ojo, no, en este caso se refería a eso porque eso definía al joven rico. Pero ¿qué te define a ti? ¿Qué es lo que te define a ti? ¿Qué es lo que tienes que dejar atrás? Es probable que tengas que dejar atrás las dudas. Es probable que tengas que dejar atrás el miedo. Es probable que tengas que dejar atrás la incertidumbre. Es probable que tengas que dejar atrás las cosas que te impiden tener fe. Es probable que muchas cosas de tu mente tengas que dejar atrás. Las viejas costumbres, las tradiciones, las cosas que hacías que no agradan a Dios, las cosas que sigues haciendo. Es probable que tengas que dejar atrás la murmuración, la queja que tienes todos los días con las cosas que se te presentan enfrente. ¿Por qué? Porque no la queremos dejar porque forman parte de nosotros. Esa es la posesión que tú tienes, pero no son físicas. No son físicas, son intangibles, pero no las dejas. No las dejas, sigues siendo como ese joven rico y te vas triste porque no, pastor, esto no puede ser. No, pastor, pero es que esto no puede seguir siendo así. No, pastor, porque mi vida es un desastre. No, ¿y qué estás haciendo tú por enderezarla? ¿Qué determinación estás tomando tú? Empieza por no quejarte, empieza por confiar en Dios, empieza por tener más fe, empieza por tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Esto le sucedió al joven rico en Mateo 19:16, pero cuando nosotros hacemos una concordancia con lo que dice Mateo 4, fíjense lo que pasó cuando Jesús empezó su ministerio. Jesús fue llevado al desierto y ahí fue tentado por Satanás, y cuando regresó del desierto empezó su ministerio y empezó a predicar. Y cuando este joven, que era Jesús, por supuesto tenía 30 años, empezó a predicar sobre el reino de los cielos que se había acercado a la tierra. Y andando por cerca del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Esto dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Estos hombres no habían logrado, porque recuerden que en la antigüedad, cuando usted lograba
poder tener una carrera dentro, o sea, lo que era una carrera universitaria para nosotros en la antigüedad era lograr ser escriba, ser sacerdote o conocer muy bien la palabra del Señor, que era por supuesto la Torá. Pero aquellos que no lograban la Torá, porque la Torá tenía ciertos y determinados espacios que usted tenía que lograr, ciertos y determinados niveles que usted tenía que lograr. Cuando usted no lograba un nivel, usted era desechado. Porque tenía que sabérselo al pie de la letra, tenía que aprenderte. Es como si yo le dijera, usted tiene que memorizar la Biblia completo. Y si usted no lo logra, entonces usted era desechado. No podía ser escriba, no podía ser fariseo, no podía ser sacerdote. Y estos hombres, por supuesto, le tocaba entonces, los que eran desechados, entonces le tocaba ser agricultor, ser pescador, ser ganadero y dedicarse a otro tipo de actividades. Estos hombres, por supuesto, eran pescadores porque no lo habían logrado. No lo lograron así como lo logró Saulo, como lo logró el apóstol Pablo. Él lo logró porque él era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era el erudito de la palabra del Señor, de la palabra de la ley mosaica. Y este hombre, por supuesto, estaba ahí al lado de Gamaliel porque él sí lo había logrado. Él conocía la palabra, conocía la ley y estaba utilizando la ley, por supuesto, en contra del pueblo de Israel. Pero estos hombres no llegaron al nivel de Pablo. No llegaron nunca al nivel de Pablo y por lo tanto se dedicaron a la pesca. Y dice en el versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Me llama poderosamente la atención, hermano, que lo único que sabían, escúchenme bien, lo único que sabían hacer estos varones era pescar. Lo único que sabían hacer estos hombres era pescar. Ellos no tenían más nada. No que eran pescadores y agricultores, no que eran pescadores y carpinteros, no que eran pescadores y tenían un ganado, tenían un hato, sembraban. No, eran pescadores. Ese era su sustento, esa era su profesión. Eso era el 100% de lo que ellos eran. Eran solamente pescadores. Y cuando Jesús los llamó, un perfecto extraño, un perfecto desconocido, les dijo, síganme porque ahora les voy a hacer pescadores de hombres. Estos hombres no dudaron ni un instante, dejaron las redes y le siguieron. Y ellos al instante, pasando por allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Imagínense que estos hombres, los hijos de Zebedeo, no solamente dejaron las redes, sino también dejaron a su familia, dejaron a sus conocidos, dejaron a sus seres más cercanos. ¿Por qué? Por seguir a Jesús. Porque quiero decirte algo, cuando tú tomas la determinación de ponerlo todo por el Señor, de darlo todo por el Señor, de no poner miramientos en las cosas que vas a hacer para Dios, hacerlo por Él, con Él y para Él, entonces allí es donde hay bendición. Allí es donde se te va a reconocer en el reino de los cielos. No es que se hable de ti aquí en la tierra, no es que se comente de ti aquí en este mundo de la forma, sino que seas reconocido en el reino de los cielos por esa decisión que tú tomaste. Fíjense que no hubo coacción de parte de Jesús, sino que estos mismos hombres decidieron ellos dejar las redes, dejar las cosas, dejar lo que conocían, dejar a padre y madre. ¿Por qué? Por seguir a Jesús. Porque hay una bienaventuranza para aquello. Bendito el que todo el que deje padre y madre, casa, hogar, hijos, por seguirme a mí. Porque Jesús sabe que para ti es doloroso dejar eso. Jesús sabe que eso es un proceso de transformación lo que tú estás haciendo. Pero también sabe que es un paso de fe en dejarlo todo por seguirlo a Él. Es un paso de fe. Yo no sé a qué tú tuviste que renunciar. O yo no sé a qué tú tienes que renunciar por seguir a Jesús. En lo particular, yo tuve que dejar mi casa, la seguridad de mi hogar, la seguridad de las cosas que yo conocía. Tuve que dejar mi país, tuve que dejar a mi familia, tuve que dejar a mis hermanos de la iglesia, tuve que dejar mi ministerio. ¿Por qué? Por seguir la voz de Jesús, por seguir la voz de Dios. Y Dios me ha bendecido, por eso no ha faltado nada en mi casa, no ha faltado nada en el camino. Y sé y confío de que Dios va a seguir añadiendo aún más, así mismo como lo va a hacer contigo en el momento que tú dejes tus redes. No sé qué es lo que tengas que dejar. Es probable que tengas que dejar la amargura.
Es probable que tengas que dejar el señalamiento. Es probable que tengas que dejar de quejarte. Es probable que tengas que dejar cosas que hay en tu corazón. Tienes que arrancarlas y tienes que dejarlas. Deja las redes al instante. Dalo todo por el Señor, porque si no, no vas a conseguir nada. Es todo o nada. ¿Tú quieres conseguir todo? Entonces renuncia a todo lo que tengas que renunciar. A todo aquello que te separa del Señor. Pastores, que no he podido leer la Biblia. Entonces arráncate ese espíritu de estupor y ponte a leer la palabra del Señor, porque es una promesa que tú le hiciste a Él. No me la hiciste a mí. Si el Señor te llamó para levantarte como una columna en un ministerio, entonces ponga todo su corazón en aprender, hermano. Estos hombres eran pescadores, ellos no sabían nada de predicar. De hecho, más adelante le preguntan al Señor: Señor, enséñanos a orar, porque nosotros vemos cómo tú echas fuera demonios, cómo tú curas a la gente. Enséñanos a orar, porque estos hombres sabían que Jesús hacía algo en particular, se apartaba, y después, cuando regresaba, pasaban las señales y maravillas. Entonces le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Estos hombres no sabían absolutamente nada, y durante 3 años el Señor los discipuló. Durante 3 años el Señor les dio de lo que Él tenía, y allí ellos, ay Dios mío, ellos consiguieron todo. Estos hombres eran pescadores y creían que lo tenían todo, pero a la final se dieron cuenta que no tenían nada, porque no tenían a Jesús. Y una vez que Jesús entró en sus vidas, se dieron cuenta que lo tenían todo, y hasta el día de hoy se habla de ellos. Hasta el día de hoy se comentan sus nombres. Hasta el día de hoy se habla del poder que el Señor les dejó a ellos, la potestad de hacer las cosas mayores inclusive de lo que hizo Jesús. Hasta el día de hoy. ¿Qué tienes que dejar tú para poder seguir al Señor? ¿Qué tienes que dejar tú atrás para poder darle todo a nuestro Padre Celestial? No seas como el joven rico que dudó en dejar todas las cosas que lo definían a él. Defínete como un seguidor de Cristo para que haya bendición en esa decisión que tú tomes el día de hoy. Así como el joven rico lo definían sus posesiones, así las redes definían a los apóstoles. Estos hombres eran pescadores, y todo lo que ellos eran estaba dentro del significado de sus redes. Sus redes eran todo, sus redes eran su sustento, sus redes eran el por qué se levantaban cada día. Sus redes, lo que ellos hacían, era su modo de vivir. Inclusive esto el Señor lo cambió. Les cambió algo tangible por algo intangible, pero algo, por supuesto, que iba a llenar sus vidas. ¿Cuántas cosas a veces nosotros tenemos físicas que creemos que nos llenan? Una gran casa, un buen carro, un gran televisor, el último celular, una ropa muy a la moda, unos zapatos muy cómodos, pero al final en nuestro corazón no tenemos nada. Porque a veces creemos tenerlo todo, pero si no tenemos a Jesús, no tenemos nada en nuestro corazón. ¿Cuánta gente llega a la cima buscando fama, fortuna, dinero y reconocimiento, y cuando llegan a la cima hay algo que los echa para atrás? Hay algo que no llena todo su ser, porque creen que allí, en la cima del éxito, está lo que los define. Y cuando llegan allí se dan cuenta que no hay nada. Cuando llegan allí se dan cuenta que es más de lo mismo de que han vivido. ¿Por qué? Porque no está Jesús en su corazón. Cuando tomamos a Jesús en nuestro corazón, cuando le tomamos de la mano y llenamos ese gran vacío que solamente Dios puede llenar, te das cuenta que no tenías nada, pero al tenerlo a Él, lo tienes todo. Cuando tenemos al Señor, lo tenemos todo, y por lo tanto tenemos que dejar todo lo que tengamos que dejar por Él. Él nos va a dar todo lo que nos falta según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es nuestra confianza. Eso es lo que nosotros sabemos. Eso es lo que nosotros entendemos. Por Jesús, todo o nada. Porque si a Él le tomamos de la mano, sabemos que todas las cosas van a irse añadiendo en nuestras vidas. Todo lo necesario que nosotros requerimos para nuestro viaje va a venir del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. ¿Te gustó el mensaje de hoy?
Entonces compártelo en tus redes sociales. Seguro hay alguien que también necesita una palabra que trastoque su vida. Sé parte de la bendición. Trastocados.